Buenas noches a todos, nuevamente desde mi canal de YouTube. Vamos a seguir en la serie de lo que es el libro de la Mishneh Torah de Maimónides, el gran sabio, el fundador de la ética y moral de la fe judía. Aquí tenemos en el capítulo, igual el número 1, ideas éticas. Cada hombre tiene numerosos rasgos, por los cuales se diferencia profundamente unos del otro. Hay hombres temperamentales, siempre encolerizados, y otros que siempre están serenos y nunca coléricos. Y se encolerizan un poco y muy rara vez. Hay hombres sumamente orgullosos y otros sumamente humildes. Los hay de apetitos fuertes, cuya alma jamás termina de saciarse. Y los hay de corazón muy puros, que no sienten apetito ni siquiera por las pocas cosas que el cuerpo necesita. Hay hombres ávidos, cuya alma no se sacia ni con todo el dinero del mundo. Como está escrito, quien ama el dinero no se saciará de dinero jamás. Eclesiastés 5:9. Y hay hombres que se contentan con muy poco y no se afanan para alcanzar ni siquiera todo lo que realmente necesitan. Los hay capaces de pasar hambre con tal de mantener cerrada la mano y no gastar ni un cobre en comida, sino que con gran pena, y los hay que desprecian y a sabiendas todo lo que poseen. De manera similar ocurre con todos los demás rasgos: el despreocupado, el taciturno, el avaro, el prodigio, el cruel, el misericordioso, el cobarde, el valeroso y todos los demás. De todo hay en la viña del Señor, se dice en él, allá afuera. El camino recto es el de la medida intermedia en cada uno de los rasgos. O sea, no podemos ser ni muy, muy, ni tan, tan. Tenemos que tener el camino recto, el cual es la medida intermedia, el cual uno de los rasgos que son propios del hombre. O sea, el rasgo de distinta igualmente de ambos extremos. Es por ello que los antiguos sabios ordenaron que el hombre calcula y dirigiera siempre sus proporciones por la vida intermedia para mantener la salud de su cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Pues no siendo muy iracundo y fácil para la cólera, ni como un muerto insensible, sino que lo intermedio, encolerizarse solo por las cosas grandes que merecen la cólera, para que no se vuelvan a repetir las cosas. Igualmente, no apeteciendo sino que las cosas que el cuerpo necesita, y sin las cuales no se puede vivir, como está escrito: el hombre justo come para saciarse. En Proverbios 13:25, también no afamándose en su trabajo, sino que para alcanzar que lo que es menester para su sustento, como está escrito: al hombre justo le viene bien lo poco que tiene. Salmos 37:16. Así no se ha escatimar demasiado, ni prodigiar el dinero, sino que dar caridad de acuerdo a sus medios, y prestar razonablemente al que lo necesite. No se ha de ser liviano y despreocupado, ni lúgubre y taciturno, sino que estar siempre placentera la vía de los sabios. Todo hombre cuyos rasgos son intermedios y alejados de extremos es sabio. O sea que aquel que es sabio tiene calculado bien sus propiedades,
todo lo que está a sus manos, él lo agarra ecuitativamente. No podemos decir que somos sabios cuando malgastamos dinero, cuando comemos de más, cuando somos demasiado enojados o demasiados nobles. Tenemos que tener un temperamento para decir no y para decir sí. Si uno todo dice sí, 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 el que mucho da, empobrece, dice el Salmo. El Proverbios. Entonces uno tiene que tener un intermedio entre cada cosa. Los sabios han interpretado el precepto relativo a seguir los caminos de Dios de la siguiente manera. Así como Él es llamado, oígase bien, misericordioso, sé tú también misericordioso. Así como Él es llamado santo, sé tú también santo. En el Tratado de Shabbat 133b, de manera parecida, los profetas describieron a Dios con muchos otros atributos, como lento para el enojo y de mucha merced, justo y recto, íntegro y fuerte y poderoso, etc., para indicar que esas cosas son vías buenas y rectas para las cuales el hombre debe conducirse y parecerse a él tanto como pueda. ¿Cómo puede un hombre acostumbrarse a todos los rasgos hasta que se fijen en él? Pues obrando y volviendo a obrar una y otra vez, de todos sus actos conforme a los rasgos intermedios y repitiéndose siempre hasta que le resulte fácil hacerlo sin esfuerzo. Entonces, esos rasgos se habrán fijado en su alma. Va a quedar como el molde en el alma de uno para actuar en este mundo. Y puesto que estos son los hombres con los que hace referencia el Creador, representan la vía intermedia por el cual debemos marchar en esa vía. Se denomina la vía de Dios. Es la que el patriarca Abraham enseñó a sus hijos, como está escrito, porque yo lo he conocido a fin de que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo rectitud y justicia sobre este mundo. El que marcha por esta vía atrae el favor, la bendición para sí mismo, como está escrito, para que el Eterno traiga sobre Abraham lo que le dijo. Eso lo encontramos en Génesis 18:19. Los enfermos en su cuerpo sienten sabor dulce, en lo amargo, y el sabor amargo en lo dulce. Entre los enfermos hay quienes desean vehementemente comer cosas incomibles, como polvo, carbón, y aborrecen los manjares buenos como el pan y la carne, todo según la gravedad de su mal. Igualmente, los hombres que tienen el alma enferma desean los rasgos malos y gustan de ellos y aborrecen el buen camino, resistiéndose a marchar por él, pues le resulta difícil conforme a la gravedad de su mal. De esta persona dice el profeta Isaías: hay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Y de ellos está escrito: los que abandonan los caminos de la rectitud para andar por vías de oscuridad. Proverbios 2:13. ¿Cuál es el remedio de esa enfermedad de las almas? Pues acudir a los sabios, que son los médicos de las almas. Ellos curarán a los enfermos mediante los rasgos de conducta que les enseñan hasta hacerlos volver al buen camino.
de quienes conocen sus malos rasgos y no acuden a los sabios para curarse, dice Salomón. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. ¿Cómo es su curación? Al muy colérico se le recomienda conducirse de manera tal que cuando golpea o lo insulten, ni se dé cuenta. Hay que marchar por esa vía largo tiempo, hasta que la cólera quede desarraigada de su corazón. Si era arrogante, ha de comportarse con liberada humildad, colocándose por debajo de todo el mundo, vistiéndose incluso con harapos, pobremente, que son oprobio para quien los viste. Y hay personas por el estilo, hasta la arrogancia quede desarraigada en él y vuelva a la vía intermedia, que es la buena. Cuando vuelva a ella, ya marchará así toda su vida. La misma línea ha de seguir con respecto a los restantes de los rasgos de conducta. Si uno se ha desviado hacia un extremo, ha de desviarse hacia el otro y mantenerse ahí largo tiempo hasta retornar al buen camino, que es la medida intermedia entre uno y el otro rasgo. Hay empero rasgos con respecto a los cuales no se debe seguir la vía intermedia, sino que debe pasar de un extremo al otro. Por ejemplo, en lo tocante a la arrogancia, porque el buen camino no es el que el hombre sea meramente modesto, sino que sea humilde de ánimo y muy deprimido. Por eso está escrito con referencia a Moisés, muy modesto. Números 12:3. Y no meramente modesto. Asimismo, la cólera es una de las cualidades sumamente mala, y es mejor que el hombre se aleje de ella hasta el otro extremo y aprenda a no encolorizarse incluso por cosas que merecen la cólera. La vida de los coléricos no merece vivirse. Aquel que es muy amargado en esta vida, por eso le llaman amargado, porque no le siente placer a esta vida. Todo lo enoja, todo lo vuelve incómodo, como el pitufo. Perdón por la referencia, pero es lo que se me viene a la mente. El pitufo gruñón. Porque si a todo aquel que mira una película y la mira por ver, pasó su tiempo. Pero aquel que analiza cada cosa que mira, escucha, habla, ese es una persona que no es muy simple en este mundo. Está en el camino correcto a seguir. Uno tiene que, si mira una película, tiene que sacarle el extracto, el mensaje a la película. Ahí está el pitufo gruñón, todo. Pero no se puede volver uno así. No se puede poner a aprender mucha filosofía uno en la vida, porque uno tiene que ocuparse de otras cosas. Esa es una referencia muy clara para esto. Es bueno que el hombre tienda siempre a callar y que no hable sino que de temas de sabiduría y de cuestiones que le son necesarias para que la vida corporal del discípulo de nuestro santo maestro, el rabí Yehudá Hanasí, se decía que toda su vida no habló de cuestiones ociosas, pese a que estas últimas constituyen la conversación de la mayoría de los hombres, incluso de las necesidades corporales. Es mejor no hablar demasiado. En esta materia, los sabios han ordenado no de encontrar cosa mejor para el cuerpo que el silencio. El Tratado de Abot 1:17.
Igualmente también en estudios de la Torá y de sabiduría, conviene que las palabras sean pocas, pero de mucho significado. De ahí que los sabios, los maestros de la Torá, han ordenado siempre que hay de enseñar a los discípulos el camino breve. En el Tratado Pesajín 3b, si un cambio de las palabras son muchas y el significado escaso, se trata de necedad. Y acerca de ahí está escrito: el sueño viene con mucho contenido y la voz del necio con muchas palabras. Eclesiastés 5:2. El silencio es un cerco para la sabiduría. El Tratado Abot 3:13. Por eso una persona no debe preocuparse en responder ni abundar en palabras que ha de enseñar a sus discípulos. Calmosa y apreciablemente, sin gritos ni largos discursos. Es lo que dice el rey Salomón: las palabras de los sabios se escuchan con calma y se sienten deliciosos al oído cuando uno sabe escuchar también, porque hay personas que no saben escuchar, no sabemos escuchar. Eclesiastés 9:17. Un hombre debe evitar hablar con palabras aludonas o seductoras, que debe cuidarse de la hipocresía. Por el tanto, debe ser el mismo por dentro y por fuera. Lo que piensa el corazón ha de ser lo que diga su boca. Está prohibido dejar que el prójimo se engañe. Aquellos que somos comerciantes tenemos que saber vender con honestidad, ser honestos con el público. Yo, en el caso mío, yo soy textilero, o sea, yo vendo telas. Entonces yo tengo que tener cuidado de decir: mire, ceñito, esta es la mejor tela que tengo. No, mire, ceño, esto es lo que yo le ofrezco. Esto es lo que yo le ofrezco para que el cliente no se engañe. Y aunque se trate de un gentil, por ejemplo, no ha de venderse a un gentil carne que no sea apta ritualmente, como si lo fuera. No se puede. No se ha de invitar a una persona a comer en la casa de uno si se sabe por anticipado que no es apta. No se ha de insistir en agasajar a un huésped si no se sabe que no se aceptará. No se ha de abrir un tonel. De los dos modos, se abrirá para vender, haciéndose creer al otro que lo hable en su honor. Ni se ha de abrir ninguna cosa por el estilo. Está prohibido pronunciar siquiera una palabra destinada a seducir o hacer que el prójimo se engañe, sino que ha de mantenerse un lenguaje veraz, un espíritu recto y un corazón limpio y de toda mala intención. Qué tremendo. El hombre no ha de darse a las chanzas, a las burlas, ni a ser lúgubre y atormentado, sino que alegre. Asimismo, no ha de ser habido, dado a perseguir riquezas, ni yéndose ocioso en materia de trabajo, sino que mensurado. No ha de ser pretenciero, ni envidioso, ni desmedido en sus apetitos, ni habido de honores. Dijeron los sabios: la envidia, los apetitos, los honores acortan la vida humana. En el Tratado Abot 4:21, en suma marche el hombre por la vía intermedia entre los rasgos de conducta extrema, hasta que todos sus rasgos estén caminando hacia la modernización. Como dijo el rey Salomón: modera el curso de tus pasos y todos tus caminos serán rectos. Proverbios 4:26. Pues aquí estamos viendo otra de las ideas éticas de nuestro gran sabio del siglo I, del año tercero,
que nos dejó este gran legado, este precioso libro. Pero ¿cuál es el problema para esto? El problema que yo veo es lo que decía él en el libro. Decía, si la Torah dice que Dios es misericordioso, uno tiene que ser misericordioso. Si la Torah dice que Dios es de paz, uno tiene que ser de paz. Si la Torah dice que Hashem es alegre, sonriente, uno tiene que ser sonriente en este mundo. Pero lastimosamente es lo que nos cuesta mantener el balance. En el Talmud hay una historia, y quiero cerrar con esta historia, que va un tipo caminando cuando va pasando por un circo y ve un gran elefante amarrado con un pequeño lazo. Y el elefante está ahí trabado en la estaca, una pequeña estaca, un pequeño lazo. Y no hay modo de que él haga el intento por zafarse. Entonces pasa el sabio y se le queda viendo el elefante y dice que qué torpe ese elefante. Él un jalón pudiera pegar a eso y llevarse todo de corbata y se lleva toda la carpa, cae todo encima, puede causar un gran desastre aquí. Y va y busca al cuidador del circo y le dice, mira, tienes que tener cuidado con eso porque mira, el gran animal que tienes con una estaca pequeña. Entonces le dice el cuidador del circo, fíjate, le dice que cuando este animalito me lo entregaron, era pequeñito. Entonces yo lo amarré a la estaca, cuando estaba pequeño. El elefantío hizo fuerza y fuerza, trató por varios días de zafarse y no pudo zafarse. Luchó, lloró, gimió, jaló, estiró y se tiró al suelo, hizo berrinche, hizo lo que pudo, pero no se pudo soltar. Entonces ahora que ya está grande, eso lo traumó a él y ahora no hace ni el intento por zafarse. Y es lo que está pasando con nuestra mente. Nuestra mente quedó traumada por el camino en lo que nosotros hemos ido pasando, hemos ido transformándonos, pero no podemos, sabemos que podemos soltarnos. Pero como de pequeños hicimos la misma historia en nosotros mismos, quisimos soltarnos, quisimos salir corriendo y no pudimos, ahora no nos deja nuestra propia mente. No nos da nuestra mente a razonar de que somos capaces de esto y más. Tenemos que soltar todo lo que tenemos dentro de nosotros. No ser personas necias y simples. Hay otra historia muy bonita que me gusta tanto, que una señora tenía su hijo que era mero altivo, mero creído, y se jactaba de lo que tenían a todo alrededor, de los vecinos y todo. Siempre decía, no mamá, estos vecinos no son aptos para mí. No tenía amigos, no tenía nada, porque el hombre, todo el que se le acercaba pensaba de que era demasiado para ser amigo de alguien. Entonces viene y lo agarran y lo llevan al cementerio. Para el hombre altivo, para el hombre orgulloso, tanto el hombre como la mujer, orgullosa y altivo. Sería bueno que los llevaran al cementerio y que les enseñen quiénes están enterrados ahí. Ahí vamos a encontrar reyes,
diputados, de todo lo que ha habido en este mundo. Y yo les aseguro lo que ustedes quieran, que lo que está ahí es su cuerpo. No hay nadie que se haya llevado sus propiedades. Y el que se lo lleva es torpe, porque las joyas, el dinero, todo lo que uno tiene en este mundo, no le sirven en ese mundo. En ese mundo no existe la riqueza. En ese mundo no existe la pobreza. En ese mundo no existe nada de este mundo. Por eso es que están en el mundo donde la gente está muerta. Ya pasaron de este mundo donde estamos en la actividad diaria, que nos levantamos, que nos acostamos, que nos levantamos, nos afamamos, corremos, andamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance porque nos vean por ser nosotros mismos. Pero ¿cómo encontrar el consejo del sabio Maimónides para esta vida moderna? Ponernos en la base del centro, donde podemos decir sí, donde podemos decir no, donde nos podemos soltar, donde no nos podemos soltar, en el momento en que uno sepa que lo puede hacer y todo. Ese razonamiento, déjenme contarles que lo tenemos en la Torá. La Torá nos lo enseña. La Torá nos da la capacidad de decir sí o no. Por eso es que tenemos que hacer coléricos en el momento en que se venga una situación en que si lo dejamos pasar, todos los días va a pasar lo mismo. En ese momento, un alto. Incluso mejor si no nos enojamos, sino que fingimos estar enojados. Y en el momento en que tengamos que sonreír, sonriamos. Demostremos que hay paz en nuestro interior. Que pase lo que pase, Hashem lo está permitiendo. Ganzule Tová se dice en hebreo. Todo es para bien en nuestra vida. Pase lo que pase, todo es para bien. Hashem está de por medio. E incluso en las situaciones demasiado difíciles. Hashem está de por medio en este mundo. Quiera Hashem que en esta serie de estudios nos ayuden a salir adelante, a ser personas donde uno diga sí y sí, y donde uno diga no, no, y no sea una persona muy simple, muy colérica, muy avara, muy usurera, sino que tenga el temperamento entre el sí y el no, y sea una persona digna de admirar, digna de apreciar, porque hay la persona que es muy colérica, ni ganas de verlo le dan a la gente. La persona que es agradable, que está sonriente, a esa persona vamos a oír qué dice este señor hoy. Pues buenas noches nuevamente, otro estudio más de la serie. Yo creo que a esta altura vamos con el estudio número 27, Baruch Hashem, porque Él es el que nos ha permitido llegar hasta este momento, al estudio 27. Estoy gozoso, porque tal vez no soy muy visitado, pero vamos creciendo en estudio. El estudio nos va dando una serie más para lograr nuestro objetivo. Que sepan que hay justos entre las naciones, que somos los Benei Noach,
y que podemos ayudar a muchos a cambiar nuestra forma de pensar para estar cerca de Hashem. No para orgullo ni para vanidad, para andarle contando a la gente. No, es para nosotros mismos, para que aprendamos y crezcamos en el buen saber de la Torah. Y termino siempre con el mismo tema, el eslogan de la página. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ha. Baruch Shekebo Malkuto Leolam Bae. Bendito sea el nombre de su reino por siempre jamás. Baruch Hashem. Buena noche. Bye.